Hola, buenos días, hermanos. Los niños pueden salir a su clase. Qué bendición es poder estar aquí junto a ustedes para poder platicar, hablar de la palabra del Señor el día de hoy. Y creo que Dios tiene algo preparado para nosotros. Seguimos estudiando el libro de los Hechos, así que vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a orar. Padre, rogamos tu bendición el día de hoy. Rogamos que tu presencia, Señor, se manifieste en nosotros y que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender aún esos pasajes complicados, difíciles, pero que, Padre Santo, podamos llevarlo a la práctica, porque tu Santo Espíritu hablará el día de hoy. Así que bendíganos, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén. Si bien es cierto, en la Escritura hay pasajes difíciles, ¿no es cierto, hermanos? Difíciles de poder ver, interpretar, de poder analizar y de poder ver si lo que realmente estamos enseñando de ese pasaje es lo que realmente lo hemos hecho. De hecho, hay reglas de interpretación que nos ayudan a nosotros poder entrar a textos difíciles para poder dar una buena interpretación al texto. Imagínese usted la primera vez que leyó un texto, piense en el texto más difícil que usted piensa de la Escritura y recuerde la primera vez que lo leyó, con dudas, con preguntas, diciendo qué será lo que está diciendo este texto, ¿verdad? Lo mismo me pasó a mí cuando por primera vez leí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 del 1 al 13 es un texto difícil, pero ¿por qué se convierte difícil? Por todo lo que traemos, todo aquello que hemos aprendido en la iglesia, en otros lugares. Nuestra misma postura, ¿verdad?, nos hace interpretarlo siempre de una manera. También el no caer en excesos como otros grupos a lo mejor también nos hace entrarle al texto con más cuidado, ¿verdad? Pero hoy quisiera que le pidamos al Señor, ¿verdad?, que podamos entrar a este texto bíblico en su contexto. Entrar a este texto en el cual vamos a ver qué dice el texto sin imaginarnos tantas otras cosas que lo que pensamos que dice el texto bíblico. Mire, en la predicación pasada les hablé de la promesa del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue mi último sermón que yo di, porque luego vino hermano Giovanni y hermano Giovanni nos habló de cómo impactar teniendo a personas idóneas a nuestro lado. Y pareciera ser que hubo como un pequeño paréntesis ahí de lo que yo había enseñado a lo que voy a enseñar el día de hoy. Pero no todo va ligado, hermanos. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo fue una promesa, tenemos que entonces ver cuándo se cumple esa promesa. Y en Hechos capítulo 2 se cumple la promesa del Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un viento del cielo, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Infinidad de veces, ¿verdad? Pero este pasaje, hermanos, no habla del don de lenguas, no habla si en la iglesia hay que hablar lenguas, no habla nada de eso. Nada de eso que nosotros ya nos pasó por la mente. No, está hablando de la llegada del Espíritu Santo. Y que en la llegada del Espíritu Santo pasaron cosas extraordinarias, fabulosas, maravillosas, que es en lo cual vamos a hablar el día de hoy. Para poder impactar, hermanos, porque recuerde que todo este año estaremos hablando sobre impactar como iglesia. Para poder impactar necesitábamos al Espíritu Santo. Esa fue mi predicación pasada. Déjeme darle una noticia. El Espíritu Santo aquí ya llegó. Entonces, quiere decir que nosotros ya podemos, ¿qué? Impactar. Entonces, estas personas que van a estar aquí recibiendo el Espíritu Santo van a ser capacitadas para poder impactar en la vida de otras personas. Yo quiero dejarles una idea, hermanos, es que la venida del Espíritu Santo es la promesa para poder impactar, o es el poder que necesitábamos para poder impactar. La venida del Espíritu Santo es esa promesa cumplida para poder impactar. Hechos 2, entonces, hermanos, registra la venida del Espíritu Santo, este prometido, pero que ahora se vuelve realidad. Para la venida del Espíritu Santo se dan cosas oportunas y además podemos preguntarnos y hacerle preguntas al texto directamente para que nos ayude en la interpretación. Lo primero que yo veo aquí, hermanos, con el versículo 1, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Lo primero que yo veo aquí, hermanos, es el momento oportuno de la venida del Espíritu Santo. El momento oportuno de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué voy a utilizar la palabra oportuno en todos los puntos que voy a hacer hoy? Porque son tiempos oportunos, es tiempo que Dios quería trabajar, es tiempo que Dios quería mandar a su Santo Espíritu y lo mandó. El texto dice que cuando llegó el día de Pentecostés, es un tiempo indicado, un tiempo en el cual Pentecostés es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y había mucha gente ahí. Ahora, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Yo no sé si ustedes sabían, pero para los judíos, Pentecostés era una fiesta muy importante. Porque ellos pensaban, hermanos, que era en el tiempo en que la ley fue dada. Entonces, imagínense, si en Pentecostés, como los judíos pensaban, que Dios había dado la ley por medio de Moisés, ¿verdad? Y usted recuerda todo lo que pasó en Éxodo capítulo 19, capítulo 20, todos los relámpagos, estruendos y todo lo que pasó ahí, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, Dios agarra Pentecostés para mandar ¿a quién? A su Santo Espíritu. O sea, cómo Dios tiene planificado todas las cosas, cómo los tiempos de Dios es importante, hermanos. El que diga ahí que cuando llegó el día de Pentecostés, no solamente está ahí nomás para ubicarnos en la historia, sino porque van a ocurrir eventos importantes que nos van a narrar la llegada del Santo Espíritu, que no está lejos a lo que Dios hizo, ¿cuándo? Cuando envió su ley. Esa era la idea. Y eso es lo que el escritor Lucas quiere dejarnos en claro. Que todo lo que vea extraordinario, que todo el ruido, que todo el fuego, que las lenguas, todo eso tiene que ver porque Dios está entregando
algo importante, y la entrega es su Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando nació el Señor Jesús? Primero, ¿fue anunciado por quién? Por ángeles, ¿sí? Fue anunciado. Segundo, cuando el Señor Jesús nace, hay cosas extraordinarias. La naturaleza, por ejemplo. ¿Qué pasó? Una estrella, ¿sí? Voces, gloria a Dios en las alturas. ¿Recuerda todo eso? ¿Sí? Cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice la Escritura, que vino una voz del cielo que decía, Dios hablando en un evento importante del Hijo, este es mi Hijo amado. ¿Recuerda eso? Y también vemos al Espíritu Santo como paloma, ¿recuerda? Eventos importantes. Entonces, que sea el momento oportuno, porque es día de Pentecostés, es una fiesta importante, que podamos ver también, hermanos, que es el cumplimiento de Hechos 1:8 también, que también es el cumplimiento de una profecía cumplida en Joel 2:28 y 29, donde decía que Él iba a derramar su Santo Espíritu, que también es una profecía cumplida con el nuevo pacto. Recuerde, el nuevo pacto que hablaba sobre el ministerio del Espíritu Santo. Voy a enviar al Espíritu Santo. Tendrán corazones ahora no de piedra, porque el Santo Espíritu estará trabajando en la vida de nosotros. Y si usted quiere ir a Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Fíjese, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué está queriendo decir, hermanos? Que el tiempo son los tiempos oportunos. Que el día que llegó Pentecostés no solamente es para estar ahí, marcar, no, porque Dios quería dar algo importante. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y ¿qué más? Y juntos. Esto es algo importante, hermanos. Porque Pablo luego lo va a mencionar más adelante, donde dice que la unidad, un mismo, ¿qué dice? Espíritu, ¿sí? La unidad de la iglesia, la unidad que podamos tener es gracias al Espíritu Santo, hermanos. No es gracias a nosotros, porque nosotros como seres humanos somos peleoneros, no nos gusta que nos traten de una manera, vemos a la gente no tan bien, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos da ese amor para que nosotros podamos estar todos juntos y todos en armonía. Entonces, hermanos, hemos visto el tiempo oportuno. Veamos ahora la manifestación oportuna de la venida del Espíritu Santo. El momento oportuno, la pregunta que responde es ¿cuándo vino? En el día de Pentecostés. La segunda pregunta que vamos a ver con la manifestación oportuna de la venida del Espíritu Santo es ¿cómo vino? ¿Ok? Vea lo que dice la Escritura. Versículo 2. Aquí empieza lo difícil, hermanos. Aquí empieza los ruidos, los estruendos, los vientos, empieza todo. Pero escuche lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La manifestación oportuna, hermanos, ¿cómo vino? La primera manifestación que vemos aquí es lo que dice el verso 2, que fue, dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. El Espíritu Santo, cuando viene aquí, cuando es enviado, hay elementos en el cual de la misma naturaleza Dios va a utilizar. Así como lo utilizó en la entrega, hermanos, en la entrega de la ley. ¿Se acuerda que en la entrega de la ley humeaba el monte, había relámpagos, había estruendos? Igual aquí también.
Aquí hay un gran estruendo. Se imagina que algo sonara tan fuerte y todos los de la casa, dice, porque algunos piensan que estaban en el templo, porque ¿dónde iba a caber tanta gente, verdad? Bueno, ahorita vamos a explicar eso. La palabra casa, oikos en griego, nos da a entender que era un lugar pequeño donde estaban. ¿Y donde estaban cuántos? Unos 120 reunidos, porque los que se van a convertir son 3,000, pero no los que estaban ahí reunidos más adelante, ¿verdad? Entonces, lo que vemos, hermanos, es que hay un viento. La primera manifestación fue un estruendo, un ruido o un viento recio. Es lo primero. Es curioso, hermanos, que la palabra viento es la misma palabra de espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen en sus carros neumáticos? ¿Sí? De ahí viene la palabra, del neuma. ¿Sí? De ahí viene. Viento. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla. ¿Sí? Son palabras tanto en hebreo como en griego que tienen mucha similitud. Y está hablando de ese viento recio. Fíjense que es curioso, porque Elías se le apareció Dios, la manifestación de Dios, ¿cómo? En un viento ¿qué? Tranquilo. ¿Sí me explico? No en un viento recio, pero aquí en la venida del Espíritu Santo es un viento recio que soplaba, dice, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La segunda manifestación tiene que ver con el fuego, hermanos. Y el fuego, usted sabe que es algo que Dios ha utilizado en lo largo de la historia. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué estaba pasando? Había una zarza que ardía. ¿Y qué pasaba? No se apagaba. Y como Moisés era como yo de curioso, dijo, voy a ir a ver qué está sucediendo. Esto no es normalito, ¿verdad? Dios hablando, hermanos. Pero también la otra manifestación, hermanos, tiene que ver con, la tercera manifestación tiene que ver con lenguas. Porque dice la Escritura, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto es muy importante, hermanos. La palabra lenguas que aparece aquí es iosa o glosa, pues, para que se entienda mejor, ¿sí? Es idioma conocido. O sea, que lo que Dios utilizó es para que se cumpliese Hechos 1:8, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para poder ser testigos tenían que hablar. Y lenguas es un tema importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque el tema de lenguas era poder compartir el evangelio, poder ser testigos como Dios ya se los había prometido al Señor Jesús, y me seréis testigos. Para poder ser testigos necesitaban hablar, y no todos hablaban la misma lengua. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso era importante. Aquí no tiene nada que ver del don de lenguas, no tiene que ver que si no hablo lenguas es que estoy mal con el Señor, no tiene que ver nada de eso en este pasaje. Cuando estudiemos Corintios, ahí sí vamos a ver del don de lenguas. Aquí lo que está hablando es que para que ellos puedan cumplir la tarea que se les dejó, tenía que ver lenguas, glosa, idioma conocido. Es curioso, pero más adelante va a utilizar otra palabra, y la palabra que va a utilizar es dialecto, ¿sí? Siendo más específico todavía, porque les oían hablar su mismo dialecto, ¿sí? La venida del Espíritu Santo, hermanos, hasta ahorita hemos visto dos cosas. El momento oportuno. Hemos visto la manifestación oportuna con lenguas. Pero también, hermanos, la tercera cosa importante tiene que ver con el propósito oportuno de la venida del Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Versículo 4.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Como ya les dije, hermanos, el ser testigo se necesitaba de hablar y proclamar el Evangelio. Era una manifestación visible de la venida del Espíritu Santo. Y hace esa venida del Espíritu Santo que sus discípulos entonces, ¿qué empiecen a hacer? Hablar, hablar, hablar. ¿El propósito cuál es entonces, hermanos? El propósito es ser testigos. El propósito es hablar y compartir el Evangelio. O sea, que la venida del Espíritu Santo nos debe de llevar a nosotros a cumplir la tarea de Hechos 1:8. La venida del Espíritu Santo, hermanos, a nosotros nos debe de llevar a hacer la tarea de impactar la sociedad. Porque vamos a impactar la sociedad por medio del Evangelio de Cristo. Vamos a impactar la sociedad por medio del mensaje que tenemos en Cristo. Eso es la razón por la cual el Espíritu Santo vino también. Por eso el Señor Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Va a venir otro igual que yo, con las mismas características. Va a venir el Consolador, el Paracletos, el que está al lado para ayudar. Ese es el que va a venir. Hermanos, nosotros entendemos que en el proceso de la salvación, que el Señor Jesucristo fue el que fue a la cruz, murió en la cruz del Calvario, que su sangre nos limpia de todo pecado, sí, pero necesitamos el Santo Espíritu para que convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que cuando nosotros, el Espíritu Santo, para cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo, aquí está nuestro corazón, el Espíritu Santo venga, nos selle, more en nosotros. Pero en la proclama del Evangelio es necesario el Espíritu Santo, porque es la manera como nosotros vamos a ser testigos. Por eso el tema de lenguas en Hechos capítulo 2 es un tema importante. Te estoy capacitando para que vayas y seas testigo. Te estoy dando las lenguas para que puedas compartir el Evangelio. Porque, hermanos, aparte del propósito oportuno, están las personas que atestiguaron oportunamente la venida del Espíritu Santo. ¿Quiénes vieron su venida? Sería la pregunta, ¿verdad? Vean lo que dice el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, ¿qué dice? Piadosos, de todas las naciones, ¿qué dice? Bajo el cielo. Y va a empezar a hablar, ¿verdad? Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, ya otra multitud. La primera multitud que escuchó el estruendo, los que estaban en la casa, tuvieron que haber salido, porque en una casa no caben 3,000 personas, ¿o sí? Apenas que sea la casa del presidente, no sé, ¿verdad? ¿Sí? El mismo estruendo, aquellas personas que tenían que haber ido a la fiesta de Pentecostés, escucharon también el estruendo. Entonces, ¿qué pasa? Y los que escucharon el estruendo tuvieron que salir de la casa a compartirles a ellos. Por eso dice la Escritura que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Lengua diferente a la otra palabra, dialecto aquí. Cada uno le escuchaba hablar en su dialecto, en su lengua. Pero esto no me extraña, hermanos, porque si usted da un brinco a Apocalipsis, dice que vio una visión donde de todos pueblos, de toda ¿qué? Lengua, de toda nación, estaban adorando ¿a quién? Al Señor. Es que ese es el punto, hermanos. El punto es que nosotros como testigos debemos de llevar el Evangelio a otros lugares, a otros dialectos, a otras naciones, a otras etnias. ¿Para qué? Para que puedan conocer del Señor Jesús. Y cuando ya lo conozcan,
que es hora de partir con Él, podamos partir con el Señor. Y va a haber un día, hermanos, cuando todos, con el acento salvadoreño, con el acento chapín, con el acento mexicano, con el acento americano, ¿verdad? Todos vamos a estar, ¿qué? Adorando y alabando al Señor. ¿Se da cuenta por qué era necesaria la venida del Espíritu Santo? Hay personas que están atestiguando la venida del Espíritu Santo. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es que los galileos no tenían buena fama. De Nazaret puede salir algo bueno, ¿recuerdan? ¿Sí? Los galileos no tenían nada fama. Pensaban que no eran personas no estudiadas. Pensaban que eran personas, ¿cómo se van a parar a hablar otras lenguas? Si cuando Pedro más adelante se pone a hablar, dicen las personas, y no, este Pedro es del vulgo, pues. Del vulgo no quería decir que sea analfabeto. Más bien que no tuvo la preparación que otras personas pudieron ver tenido. Y esta gente se maravillaba y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué les estamos oyendo hablar en nuestras propias lenguas? Y el versículo 9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Asia no es Asia que nosotros conocemos, ¿verdad? Asia Mayor, Asia Menor, es lo que está hablando. En Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Escuche bien, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de quién? De Dios. Las personas atestiguaron la venida del Espíritu Santo. Y la manera como Dios utilizó fue por estruendo, fue por ruido, por viento, por fuego, por lenguas, para que fuera evidente la venida del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermanos, que no hemos hablado que si usted no habla en lenguas no es un hijo de Dios? No, no tiene nada que ver. Vea el contexto. Vea lo que está hablando el texto. ¿Sí? El texto está hablando de la venida del Santo Espíritu. Está hablando de lo que va a ser en los discípulos, en las personas que estaban congregadas ahí, para que el evangelio se pueda expandir, para que puedan impactar una sociedad, hermanos, para que el evangelio pueda darse. Y es lo que vamos a ver dentro de 2 domingos más, cuando Pedro se levanta y da su mensaje. Y al final, spoiler dirían los jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? 3,000 se convierte. ¿Impactó o no impactaron? Impactaron. ¿Sí? Hasta ahorita, hermanos, hemos visto 4 cosas. El momento oportuno de la venida del Espíritu Santo, la manifestación oportuna, el propósito oportuno, las personas que atestiguaron oportunamente la venida del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, vamos a ver también la reacción oportuna e inoportuna de las personas, porque hubo unas oportunas y otras inoportunas. Vea lo que dice, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, decían, están llenos de mosto. En pocas palabras, están borrachos, pues. Están alegres. El vino ya los puso a hacer cosas que no. Eso es lo que estaban diciendo. La reacción tiene que ver con gente que estaba maravillada con lo que estaba pasando. No entendían a lo mejor a cabalidad lo que estaba sucediendo, pero ellos se hacen una pregunta, hermanos, y la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto? Y ¿sabe qué, hermanos? Aquí hay una buena enseñanza para nosotros,
Porque el Espíritu Santo, el Señor, nuestro Dios, sigue haciendo obras maravillosas en nuestra vida y nosotros ya no nos maravillamos. Ya no nos maravillamos. Ya el comer, como dijo aquel, ¿verdad? Yo tengo un problema muy grande que como 3 veces al día. Y si se pueden 5 con 2 refacciones, ¿verdad? Sí, pero el tener el plato ahí ya no nos sorprende, hermanos. El tener la provisión de Dios en nuestra mesa ya no nos sorprende. El levantarnos cada día ya no hay asombro, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Están pensando ellos. ¿Qué está sucediendo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque somos tan egoístas nosotros que cuando Dios hace un milagro, pensamos en nosotros y no pensamos en Dios. ¿Sí? Es que Dios me sanó. Es que Dios vio mi sufrimiento. Es que Dios vio mi oración, escuchó mi oración. Nunca decimos, es que Él quiso hacerlo. O sea, como que le damos la vuelta. Ya no es Dios el centro de atención, sino ahora somos nosotros. ¿Sí? Es que eres tan buena, hermana, que Dios te sanó. No, es la pura misericordia de Dios. Es Dios. ¿Se acuerdan que los discípulos ya se habían preguntado esto también? Cuando calmó la tormenta, la primera y la segunda vez. ¿Quién es este? Estaban maravillados. Después de que hubo una gran tormenta y que sentían que su vida quedaba ahí, de repente hubo una gran calma, una gran bonanza y estaban asustados. Pero estaban maravillados y se preguntaban entre ellos, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Qué es esto que está pasando? Porque hubo lenguas como de fuego. La venida del Santo Espíritu. ¿Por qué? La venida del Espíritu Santo capacitó, dio poder, como decía Hechos 1:8, para poder compartir ¿qué? El Evangelio. Para que en la lengua natal, en la lengua de la persona que había aprendido, pudiera escuchar el Evangelio completo. Pudiera escucharlo como es. 5 cosas importantes, hermanos, que veo aquí. Un resumito. El momento oportuno, que nos dice, nos contesta la pregunta, ¿cuándo vino? La manifestación oportuna de la venida del Espíritu Santo, que nos contesta la pregunta, ¿cómo vino? Número 3, el propósito oportuno de la venida del Espíritu Santo, que nos contesta la pregunta, ¿para qué vino? Las personas que atestiguaron oportunamente la venida del Espíritu Santo, que nos contesta la pregunta, ¿quiénes vieron su venida? Y la reacción oportuna e inoportuna de las personas, que no me contesta nada, hermano, pero sí me hace ver algo, que duro nuestro corazón muchas veces. Porque unos decían, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y otros decían, no, hombre, estos están muy alegres, estos están borrachos. ¿No es cierto, hermanos? Que muchas veces nuestro corazón, en vez de ver la maravilla de Dios, el milagro de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿qué decimos? No, eso no es cierto. No, eso no va por ahí. No, hombre, escandalosos estos. ¿Sí? Y empezamos a juzgar en vez de ver que la bendición de Dios. En vez de ver la bendición de Dios, cómo Dios está bendiciendo, cómo Dios está ayudando, y empezamos a criticar. ¿Se da cuenta? Una reacción oportuna, pero también una reacción inoportuna. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? Bueno, Dios usará el tiempo cuando Él quiera, como Él quiera usarlo, y utilizará lo que está disponible para seguir trabajando en la vida de las personas o para dar a conocer su plan y voluntad en la vida de las personas. Dios utilizó una fiesta conocida, popular, donde Él sabía que iba a haber mucha gente. Recuerde que los judíos estaban, pues tenían que ir a fuerzas a 3 fiestas de las fiestas principales de ellos.
Y Pentecostés era una fiesta. La que ya había pasado, ¿se acuerda? Había pasado la Pascua, era otra fiesta. ¿Ok? Entonces Pentecostés son 50 días después de la Pascua. ¿El Señor Jesucristo cuánto estuvo con ellos? 40 días. Entonces después de 10 días, cuando el Señor Jesús se fue, llega la Pascua. Ya están solitos. ¿Qué era necesario? El Espíritu Santo. Que llegara el Espíritu Santo. Dos, hermanos. Cuando Dios quiere dar a conocer, va a utilizar la naturaleza, elementos, hasta las maneras más extrañas, pero Dios siempre va a hablar. Recuerda que dice que si nosotros nos quedamos callados, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Sí, hasta la burra de, ¿cómo se llama? Hizo hablar, ¿verdad? Que no hablemos nosotros, hermanos. Que no hablemos nosotros, ¿verdad? Él va a utilizar cualquier cosa. El ser testigo no es una broma, hermanos. Y me seréis testigos, no es una broma. No es que si lo querés hacer o no lo querés hacer, no. Si eres un hijo de Dios, tienes que ser, ¿qué? Testigo. Pero no te preocupes, porque Dios ya te capacitó, Dios ya te dio el poder por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en ti. Ya estás listo, ¿para qué? Para compartir el Evangelio, para poder hablar. Ya estás listo. No te va a dejar solo, te dijo. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, vayan. Sí, pero no van solos. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuánto? Hasta el fin de este mundo. Y aparte, ahí está mi Espíritu Santo. Ve. ¿No es cierto, hermanos, que a veces nos da temor hablarle a una persona? Es que está muy preparado. Es que es licenciado y no, está bien letrado, ¿verdad? Conoce mucho. Saulo de Tarso era de las personas más letradas, más intelectuales. Iba persiguiendo a la iglesia del Señor y de repente se cae en un caballo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde quedó todo lo intelectual? ¿Dónde quedó todos sus argumentos? ¿Dónde quedó? Cuando el Señor llama, Él llama. Y a lo mejor Dios te quiere usar a ti. Por último, hermanos, no confiemos en nosotros para llevar la tarea de ser testigos. Confiemos en que Jesús nos mandó a su Santo Espíritu para cumplir esa labor. Hermanos, como iglesia debemos de hacerlo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Por eso el sermón es impactemos, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Ya tenemos que impactar. Desde ahorita ya tenemos que impactar. Ya saliendo de aquí, hermanos, tienes que impactar con tu vida. Saliendo de aquí ya tienes que comportarte de una manera diferente. Saliendo de aquí ya puedes compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Saliendo de aquí, hermanos, ya puedes hacerlo. ¿O habrá alguien que todavía no tenga el Espíritu Santo aquí sentado y que este sermón tuviera que terminar con una invitación para que a alguien que esté aquí, que no conozca al Señor Jesús, que no tiene a su Santo Espíritu, pueda salir con el Señor Jesús en su corazón? Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecerte, Señor, la bondad de enviarnos a tu Santo Espíritu. Si bien es cierto, Señor, en Hechos 1:8 fue prometido, pero ya en Hechos capítulo 2 ya es un cumplimiento, ya está el Espíritu Santo. Señor, te ruego, Padre Santo, que así como le diste lenguas a este grupo que estaba reunido para que pudiera hablar el idioma, que tú pudieras dar lenguas, Señor, para que nosotros podamos salir a hablar con cualquier persona de tu precioso evangelio. Señor, te agradezco por aquellos misioneros que hacen todo el esfuerzo de aprender otro dialecto, de aprender otro idioma, para poder llevarles el evangelio de salvación a las personas.
Pero Padre, tú nos puedes capacitar también a nosotros. Tú nos puedes llamar. Tú puedes elegir a alguien de los que está aquí sentados para que pueda salir a llevar tu evangelio, tu palabra, y para poder impactar otra nación, otro lugar. Sabemos, Señor, que tenemos que comenzar con nuestra casa. Sabemos, Señor, que debemos de comenzar con nuestro entorno. Pero también, Señor, tú puedes llamarnos un poco más allá, porque ya tenemos a tu Santo Espíritu. Señor, si hay alguien aquí de los que están en la iglesia que no te conoce, Padre, que hoy sea un día que te pueda conocer y que pueda salir con el Señor Jesús en su corazón. Gracias por tu amor, por tu bondad. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.